Buenas tardes, chiquillos. Voy a seguir pasando el reglamento. Ayer estuvimos viendo la primera parte. Digamos en el punto E7, ¿ya? Del reglamento. ¿Qué es lo que estamos viendo? Para recordarle, estamos viendo todos los puntos del artículo 3 y corresponden a lo que aparece en el artículo 10 de la ley 19.300. Tipos de proyectos o actividades. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Con la diferencia que ahora están cuantificados. Esa es la gracia del reglamento. Solamente para recordar, para los que no vinieron ayer, voy a dar un ejemplo. Presas cuyo muro tenga una altura igual o superior a 5 metros, medidos desde el coronamiento hasta el nivel del terreno natural, en el plano vertical que pasa por el eje de este y que soportará el embalse de las aguas, o que generan un embalse con una capacidad igual o superior a 50.000 litros, perdón, 50.000 metros cúbicos, 50.000 metros cúbicos. Entonces, como ahora tenemos cuantificado esto, la letra A donde decía acueductos, embalses, tranques, sifones, etcétera, ahora conociendo la ley, la gente juega con ella. ¿En qué sentido? Que puede hacer una presa de un muro de 4,5 metros o un muro de 4,8 metros de altura desde el coronamiento a la base. O puede que tenga una cantidad en cuanto a metros cúbicos de 48.000 metros cúbicos, por ejemplo. 48.000 metros cúbicos. Y con eso ya va y paseo, ¿cierto?, la ley. ¿Cómo se juegan? Pero volvamos al punto en que quedamos, que sería el E7. Dice, se entenderá por autopistas a las vías diseñadas con 2 o más pistas unidireccionales por calzada, separada físicamente por una mediana. O sea, autopistas son a lo menos 2 pistas hacia un lado, 2 pistas hacia el otro, diseñadas para una velocidad de circulación igual o superior a 120 kilómetros por hora, con prioridad absoluta de tránsito, con control total de los accesos, segregada físicamente en su entorno, como todas las que hay en Santiago, por ejemplo, y que se conectan a otras vías a través de enlaces. Entonces, cualquier autopista con estas características tiene que pasar por evaluación ambiental. Letra E8. Se entenderá que los caminos públicos pueden afectar áreas protegidas cuando se localicen en las áreas definidas en el inciso 5 del artículo 8 de este reglamento. ¿Qué pasa? Estamos hablando de un camino público que tiene una pista hacia un lado, otra pista hacia el otro lado, o sea, una pista unidireccional, y que pueda atravesar un área protegida como un parque nacional. Ya cualquier camino público que vaya a pasar por un área protegida tiene que pasar por evaluación ambiental. Letra F. Puertos, vías de navegación, astilleros y terminales marítimos. F1. Se entenderá por puerto al conjunto de espacios terrestres, infraestructura e instalaciones, así como aquellas áreas marítimas, fluviales o lacustres. Hay puertos, ¿cierto?, en ríos, hay puertos en lagos, de entrada y salida y atraque, desatraque y permanencia de naves mayores. Todos ellos destinados a la prestación de servicios para la actividad comercial y o productiva, excluyendo aquellos cuyo fin sea únicamente la conectividad interna del territorio, ¿ya? Por ejemplo, en el lago Pirihueco hay un pequeño puerto, ¿cierto?, donde sale, no me acuerdo el nombre de estos son barcos, ¿cierto?, que trasladan vehículos, pero también gente, y su actividad no solamente para conectar el territorio, sino también para prestación de servicios de actividad comercial. Por lo tanto, uno de ellos podría ser considerado en la letra F, en la letra F1, porque está en un lago, ¿cierto? Y
permite la entrada y salida, atraque y desatraque de naves mayores, aunque los equipos que trabajan ahí son, entiendo, del Estado, o no, no estoy seguro, ¿ya? Pero creo que corresponde al F1, por ejemplo, estas barcazas, se llaman barcazas que atraviesan estos lagos como el lago Pirihueco. F2. Se entenderá por vías de navegación aquellas vías marítimas, fluviales o lacustres que se construyen para los efectos de uso de navegación, para cualquier propósito. Se entenderá por vías de navegación aquellas vías marítimas, fluviales o lacustres que se construyan para los efectos de uso de navegación para cualquier propósito. Asimismo, se entenderán comprendidos aquellos cursos o cuerpos naturales de agua que se acondicionan hasta alcanzar las características de uso de navegación. ¿Ya? Están hablando de construcción aquí, ¿ya? F3. Se entenderá por astilleros aquellos sitios o lugares con instalaciones apropiadas y características donde se construyen o reparan naves o embarcaciones, excluyéndose los varaderos, hangares o diques flotantes. Se entenderá por terminal marítimo, alfondeadero para buques, tanques. Los buques tanques son los que llevan petróleo, ¿cierto? Se entenderá por terminal marítimo, alfondeadero para buques tanques, que cuenta con instalaciones apropiadas, consistentes en cañerías, conductoras, destinadas a la carga o descarga de combustibles, mezclas oleosas o productos líquidos. Por ejemplo, el puerto de Quintero, ¿cierto? Donde desembarcan cierto gas licuado, también desembarcan, si no me equivoco, petróleo, porque hay estanques ahí. Por eso hay derrames también a veces. Letra G. Proyectos de desarrollo urbano o turístico. Proyectos de desarrollo urbano o turístico en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados estratégicamente de conformidad a lo establecido en el párrafo 1 bis del título 2 de la ley. Se entenderá por planes a los instrumentos de planificación territorial. G1. Se entenderá por proyectos de desarrollo urbano aquellos que contemplan obras de edificación y urbanización cuyo destino sea habitacional, industrial y o de equipamiento, de acuerdo a las siguientes especificaciones. G11. Conjuntos habitacionales con una cantidad igual o superior a 80 viviendas, o tratándose de vivienda social, que son más pequeñas, ¿cierto? Vivienda progresiva o infraestructura sanitaria, a 160 viviendas. Entonces, estamos hablando de proyectos de desarrollo urbano o turístico en zonas no comprendidas en alguno del párrafo 1 bis del título 2. Se entenderá por planes a los instrumentos de planificación territorial. G12. Proyectos de equipamiento que correspondan a predios y o edificios destinados en forma permanente a salud, por ejemplo, un hospital, una clínica, educación, un colegio, una universidad, seguridad, culto, por ejemplo, un templo, deporte, esparcimiento, cultura, comercio, servicios o afines. Comercio podría ser un mall, fines científicos, dice, o sociales, y que contemplen al menos una de las siguientes características. Basta con que una de las características que vamos a leer a continuación se cumpla para pasar por estudio de impacto ambiental. Letra A. Superficie construida igual o mayor a 5.000 metros cúbicos, perdón, 5.000 metros cuadrados. Es decir, no estamos diciendo si va a pasar por estudio o declaración, pero sí tiene que pasar por la evaluación del SEA, ¿cierto? Servicio de Evaluación Ambiental. Letra A, superficie construida igual o mayor a 5.000 metros cuadrados de superficie. 5.000 metros cuadrados. Superficie construida igual o mayor. Esa superficie puede estar en un edificio, ¿cierto? Pueden haber 5 pisos de 1.000 metros cuadrados cada piso. Letra B, superficie predial igual o mayor a 20.000 metros cuadrados, o sea, un predio que tenga 2 hectáreas, eso sería una superficie predial igual o mayor a 20.000 metros cuadrados. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados, o sea, 100 por 100.
metros. Letra C, capacidad de atención, afluencia o permanencia simultánea, igual o mayor a 800 personas, cualquier lugar, ¿ah? Y esté construido como un proyecto de equipamiento en un predio, ¿cierto? Que puede ser un edificio, que puede ser un templo, que puede ser un mall, que puede ser una universidad, un colegio, ¿ya? Que tenga la capacidad de atender al mismo tiempo 800 personas, tiene que entrar al SEA. Por eso dice capacidad de atención, afluencia o permanencia simultánea igual o mayor a 800 personas. Después dice letra D. Ahora no está hablando de las personas, está hablando de los estacionamientos. 200 o más sitios para el estacionamiento de vehículos. 200 o más sitios para el estacionamiento de vehículos. Eso de alguna forma te indica el número de personas que puede haber, ¿cierto? Si en cada vehículo llegan 4 personas, estamos hablando de 800 personas. G13. Urbanizaciones y oloteos con destino industrial. Urbanizaciones y oloteos con destino industrial, como los que hay, por ejemplo, en Lampa, en Colina, de una superficie igual o mayor a 30.000 metros cuadrados, o sea, 3 hectáreas. Se entenderá por proyectos de desarrollo turístico aquellos que contemplen obras de edificación y urbanización destinados en forma permanente al hospedaje y o equipamiento para fines turísticos, ya, como por ejemplo un hotel, tales como centros para tales como centros para alojamiento turístico, campamentos de turismo o campings, sitios que se habilitan en forma permanente para atracar y o guardar naves especiales empleadas para la recreación. Ustedes saben que hay centros que, por ejemplo, en Concón, en Viña, donde son como parcaderos de yates, ¿ya? Eso incluye eso. Dice campamentos de turismo o camping, sitios que se habiliten en forma permanente para atracar y o guardar naves especiales empleadas para la recreación. Centros y o canchas de esquí, playas, centros de aguas termales u otros. Todo eso se entenderá por proyectos de desarrollo turístico. Playas, centros de aguas termales u otros que contemplan al menos una de las siguientes características. Basta con que una de estas se cumpla para que tenga que entrar al SEA. Letra A, superficie construida igual o mayor a 5.000 metros cuadrados. Construcción de 5.000 metros cuadrados. Letra B, superficie predial igual o mayor a 15.000 metros cuadrados. Basta con que sea una superficie de 15.000 metros cuadrados o más para que entre al SEA. Ya sea para camping, para atracadero, para hospedaje, ¿cierto? Como un hotel. Los campings en general son de más de 1 hectárea, ¿cierto? Por lo tanto, casi todos los campings que tengan 1,5 hectáreas para arriba tendrían que entrar. ¿Por qué? Porque un camping tiene que estar habilitado con baño, ¿cierto? Con luz, con agua, y eso implica ciertos residuos que se generan. Letra C, capacidad de atención, afluencia o permanencia simultánea igual o mayor a 300 personas. Cualquier lugar de estos que hablamos, ¿cierto? Que son centros de recreación, que pueda atender a 300 personas o más al mismo tiempo, entraría al SEA. 100 o más sitios para el estacionamiento de vehículos. Capacidad igual o superior a 100 camas, ¿ya? Un camping que pueda tener 100 personas durmiendo, no necesariamente tiene que ser una cama, ¿cierto? O literalmente camas en un hotel, de 100 para arriba, entra al SEA. Entonces así es como juega la gente, ¿cierto? Ya paga un hotel, pero con 90 camas, ¿ya? Y en una superficie de 4.500 metros cuadrados, ¿ya? En un terreno de menos de 15.000 metros cuadrados, y con eso ya no tendría que entrar al SEA, por ejemplo. Letra G, capacidad para un número igual o superior a 50 naves. Casi todos los parcaderos de yates, ¿cierto? Que hay en Concón, Viña y en otros lugares, tienen una capacidad superior a 50 naves, ¿ya? Igual o superior a 50 naves. Entonces sí tienen que entrar por SEA. Letra H, proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas.
Para que recuerden solamente, una zona latente es una zona que está con a lo menos una norma que está a punto de ser sobrepasada. O sea, está entre el 80 y el 100% de lo que dicta la norma. Basta con que una de ellas esté entre el 80 y el 100% del máximo o el mínimo, dependiendo de lo que sea, se considera zona latente, pero tiene que estar declarada como tal, obviamente. Y una zona saturada basta con que una norma, cualquiera sea, por ejemplo, la norma atmosférica del máximo permitido de dióxido de azufre en una zona, para que esté saturada, o sea, sobre la norma. Basta con que una norma esté sobre el máximo permitido. H1. Se entenderá por proyecto inmobiliario aquellos loteos o conjuntos, entonces estamos hablando de proyectos industriales o inmobiliarios en zonas latentes o declaradas, perdón, zonas latentes o saturadas. Se entenderá por proyectos inmobiliarios aquellos loteos o conjuntos de viviendas que contemplen obras de edificación y o urbanización, así como los proyectos destinados a equipamiento y que presenten alguna de las siguientes características. H11, que se emplacen en áreas de extensión urbana o en área rural, de acuerdo al instrumento de planificación correspondiente, y requieran de sistemas propios de producción y distribución de agua potable y o de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas. Hay poblaciones o villas que están casi saliendo de las ciudades o del área urbana y que el agua potable, por ejemplo, no llega a esa zona, entonces tienen sus propios sistemas de agua potable que puede venir de pozos, ¿cierto? Puede que ellos mismos tengan termos que calienten el agua. Por ejemplo, las Torres Borja tienen su propia producción de agua, ¿ya? Ellos no dependen de aguas andinas. Yo le tenía que pagar el agua a otra empresa cuando vivía ahí, que se llama Cosmo, y ellos me vendían el agua fría y el agua caliente, ¿ya? Y salía súper caro, por ejemplo, en invierno, porque los pisos eran pisos refractarios que emanaba calor de ellos a través de agua caliente, ¿ya? Entonces era caro, era muy cómodo, pero muy caro. Estoy hablando del año 2000, más o menos, y pagaba 50.000 pesos al mes de agua. Claro que eso incluye el agua caliente. Así que en este momento debe estar a unos 150.000 pesos fácil. Ya. Entonces, hay lugares en donde no están conectados, por ejemplo, a la red de agua potable de una ciudad, o la red eléctrica, o la red de tratamiento de aguas, por ejemplo. Imagínense que no estén conectados al alcantarillado de la ciudad, por lo tanto deban tratar ellos mismos sus propios residuos o aguas grises y negras, ¿ya? Entonces a eso se refiere. Dice recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas. H12, que den lugar a la incorporación al dominio nacional de uso público de vías expresas o troncales, que den lugar a la incorporación, ya que están tan alejados que tengan que hacer un camino especial para llegar a esa zona, que den lugar a la incorporación al dominio nacional de uso público de vías expresas o troncales. H13, que se emplacen en una superficie igual o superior a 7 hectáreas, o consulten la construcción de 300 o más viviendas. Un ejemplo de ello, ¿cierto? Son estas viviendas que están saliendo de Santiago, que no me acuerdo el nombre en este momento, pero que uno llega a la salida norte de Santiago, pasado Lampa, y después de la subida que hay, perdón, la subida, ¿cómo le llaman? La cuesta que hay, uno llega eh, como al camino para entrar a Tiltil. Hay una población bien grande ahí, una villa bien grande que está aparte, es cierto, de todo lo que es el resto de Santiago. Si vienes de la región metropolitana, lo más probable es que ellos tengan agua, electricidad y caminos especiales. Y eso, según lo que yo conozco, tiene más de 7 hectáreas y más de 300 viviendas, mucho más de 300 viviendas, debe tener unas 1000 viviendas. H14, que consulten la construcción de edificios de uso público con una capacidad para 5000 o más personas, o con 1000 o más estacionamientos. Estamos hablando de zonas
alejadas de las ciudades, ¿cierto? Se entenderá por proyectos inmobiliarios aquellos loteos o conjuntos de viviendas que contemplen obras de edificación, así como los proyectos destinados a equipamiento, pero estamos hablando de en zonas declaradas latentes o saturadas. Entonces, que consulten la construcción de edificios de uso público con una capacidad para 5.000 o más personas o 1.000 o más estacionamientos. Se exceptuarán dichos proyectos de su ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental en aquellas zonas declaradas latentes o saturadas que cuenten con un plan de prevención o descontaminación vigente. Puede que haya algún plan dentro de una zona saturada o latente, pero que cuenta con un plan, ¿ya?, de prevención o descontaminación vigente. Entonces, ellas no entran al SEA. Por eso dice, repito la última, se exceptuarán dichos proyectos de su ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental en aquellas zonas declaradas latentes o saturadas que cuenten con un plan de prevención o descontaminación vigente, dictado de acuerdo al artículo 44 de la ley, y se permita el desarrollo de proyectos inmobiliarios en un instrumento de planificación territorial aprobado ambientalmente conforme a la ley. H2. Se entenderá por proyectos industriales aquellas urbanizaciones y o loteos con destino industrial de una superficie igual o mayor a 20 hectáreas, o aquellas instalaciones industriales que generen una emisión diaria esperada de algún contaminante causante de la saturación o latencia de la zona, ¿ya? Entonces, un proyecto industrial que tenga un loteo destinado a un área industrial de más de 20 hectáreas, ¿ya? No es mucho porque si uno piensa si un loteo industrial, cada loteo debe tener unos 5.000 metros cuadrados, a lo menos, media hectárea. O aquellas instalaciones industriales que generen una emisión, por ejemplo, de un contaminante que está causando, ¿cierto?, ese contaminante que va a emitir esa nueva industria, la latencia o la saturación de esa zona. O aquellas instalaciones industriales que generen una emisión diaria esperada de algún contaminante causante de la saturación o latencia de la zona, producido o generado por alguna fuente del proyecto o actividad, que sea igual o superior al 5% de la emisión diaria total estimada de ese contaminante, ¿ya? Imaginemos que estamos en una zona que es latente, entre el 80 y el 100 de un contaminante, y la nueva industria, ¿cierto?, va a generar un 5% del máximo. Por lo tanto, lo más probable es que esa zona latente pueda llegar a ser o dejar de ser latente, pues si está en un 95% de emitir un 5% del máximo, va a pasar a zonas saturadas, ¿cierto? Entonces, cualquier empresa que esté arrojando una emisión equivalente al 5% de la emisión diaria total estimada de ese contaminante en específico, que es lo que permite que esa zona sea latente o saturada, tiene que pasar por el SEA. Letra I. De hecho, en las zonas saturadas, si uno quiere instalar una nueva empresa que va a emitir un contaminante que está sobrepasado, es imposible, pues no se puede. La única forma es que yo le compre la empresa o las emisiones a otra empresa. O sea, ya, yo voy a comprar tu empresa, tú estás emitiendo un 5%, yo me voy a poner ahí y voy a emitir máximo ese 5%. Esa es la única forma, cuando está la zona saturada. Y ahí llegamos a la parte clave, ¿cierto?, nuestra, letra I, proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, ojo con eso, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles. O sea, estamos hablando no solamente de la explotación minera, sino incluir la parte de prospección, donde se hacen, por ejemplo, sondajes, ¿ya? O tiros de aire reverso para obtener muestreo, ¿cierto?, de la zona que hay bajo la superficie. Plantas procesadoras, cualquier planta procesadora como, por ejemplo, una planta que tenga chancada o molienda, o flotación, o el proceso hidrometalúrgico, ¿cierto? Puedo contar con pilas de lixiviación, que voy a tener que después esos ripios de lixiviación tengo que desecharlos, tengo que dejarlos en algún lado, ¿ya? Por eso dice, y disposición de residuos y estériles.
Parte de ellos son, por ejemplo, las escorias de fundición. Parte de ellos son también, ¿qué cosa? Los botaderos, ¿cierto? Todo el material estéril que yo no voy a utilizar, no voy a tratar. Así como la extracción industrial de áridos, turba o greda. La extracción de áridos, ¿ya? De forma industrial, obviamente. Por ejemplo, en la orilla de algún río, o en algún sector de la costa. Eso también incluye también los tranques de relave, que dice, y disposición de residuos y estériles. Entonces abarca básicamente todo lo que nosotros podemos hacer. Y uno, se entenderá por proyecto de desarrollo minero aquellas acciones u obras cuyo fin es la extracción, una cosa es la parte minera, o beneficio, o sea, está hablando también de la parte metalúrgica, de uno o más yacimientos mineros. Puede que yo no tenga la explotación, pero tenga el beneficio de uno o más yacimientos mineros, como por ejemplo las plantas de ENAMI, ¿cierto?, que compran mineral para concentrarlo, ya sea por flotación, concentración, o por tratamiento de óxido, ¿cierto?, a través de la hidrometalurgia. Entonces, no solamente estamos hablando de explotación, sino también de plantas de beneficio. Por eso dice, se entenderá por proyecto de desarrollo minero aquellas acciones u obras cuyo fin es la extracción o beneficio de uno o más yacimientos mineros y cuya capacidad de extracción de mineral es superior a 5.000 toneladas mensuales. 5.000 toneladas mensuales, ¿ya? No es mucho, si uno lo piensa desde el punto de vista minero, 5.000 toneladas mensuales. Lo más probable es que las pequeñas mineras no entren en este punto, me refiero a los pirquenes, pero puede que haya mineras que sí generen 5.000 toneladas al mes. Si eso lo llevamos, lo dividimos por 30, ¿cuánto tengo que producir al día? 5.000 dividido por 30, necesito producir 167 toneladas, 167 toneladas al día. Si tengo un disparo de 4 por 4, ¿ya? Tengo un área de 16 metros cuadrados y con un largo de 4 metros. Tengo 64 metros cúbicos in situ. Si eso lo multiplico por 2.4, que es la densidad in situ de un mineral metálico, ya estoy hablando de 154 toneladas, 154 toneladas, con un disparo al día. Y hablamos de 5.000, ¿cierto? Dividido por 30, estoy casi en el límite, con un disparo al día, en un túnel de 4x4 y 4 metros de profundidad, prácticamente estoy completando las 5.000 toneladas al mes, así que no es mucho. Y dos, se entenderá por prospecciones al conjunto de obras y acciones a desarrollarse con posterioridad a las exploraciones mineras. Las exploraciones son las menos invasivas, pero las prospecciones ya tienen que ver con equipos, ¿cierto? Como son la perforación aire reverso para obtener muestreo, detritus de distintas profundidades y finalmente sondaje, ¿cierto?, con coronas diamantinas. Entonces se entenderá por prospecciones al conjunto de obras y acciones a desarrollarse con posterioridad a las exploraciones mineras, conducentes a minimizar las incertidumbres. Para eso son las prospecciones, ¿cierto? Conducentes a minimizar las incertidumbres geológicas asociadas a las concentraciones de sustancias minerales de un proyecto de desarrollo minero. La idea es no equivocarnos, no empezar a invertir, por ejemplo, en una planta minera si es que todavía no estoy seguro del volumen de mineral que podré extraer y de sus leyes. Para eso yo quiero disminuir o minimizar la incertidumbre, ¿cierto? El riesgo que implica invertir en un proyecto minero. Para eso se hacen las prospecciones, con el fin de minimizar las incertidumbres geológicas asociadas a las concentraciones de sustancias minerales de un proyecto de desarrollo minero, que son necesarias para la caracterización requerida del yacimiento, para poder saber más o menos cuánto es su volumen, cuánta es su ley, cuál va a ser la ley de corte, etcétera, y con el fin de establecer los planes mineros para la explotación, en los cuales se base la explotación programada de un yacimiento, que consideren 40 o más plataformas
40 o más plataformas ¿de qué? De prospección. Pero no significa que estén las 40 trabajando al mismo tiempo, ¿ya? Son 40 perforaciones en el fondo. Yo puedo tener 2 o 3 plataformas que voy a ir moviendo y con eso voy a tener 40 o más prospecciones, incluyendo sus respectivos sondajes, tratándose de las regiones de Arica y Parinacota a la región de Coquimbo. Entonces, en las regiones nortinas voy a considerar 40 o más plataformas o 40 o más sondajes. En las regiones más sureñas, dice, o 20 o más plataformas, incluyendo sus respectivos sondajes, tratándose de las regiones desde Valparaíso a la región de Magallanes y Antártica chilena, incluida la región metropolitana. Entonces, las nortinas puedo tener hasta 40 sondajes, pero desde Valparaíso a la región de Magallanes solamente 20 sondajes puedo tener. Si es que no quiero ser considerado, o sea, de 20 para arriba, tengo que ser considerado por el SEA, Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Se le ocurre por qué puedo hacer más sondaje en el norte que en el sur? ¿Por qué esa diferencia? Aquí no es tan clara, ¿cierto? Porque no estamos hablando del agua. ¿O tiene que ver con el agua? Bueno, en el norte hay menos agua, pero puedo hacer 40 sondajes o tener 40 plataformas de sondaje. ¿Por qué en el sur puedo levantar menos sondaje? Chiquillo, ¿te le ocurre o no? Estamos estudiando medio ambiente. ¿Alguna idea? Porque para levantar una plataforma en los lugares más sureños, ¿ah? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cortar árboles, tengo que cortar arbustos. También en el norte no tengo esa preocupación, ¿cierto? Porque hay menos árboles, menos arbustos. Esa es la razón. Porque en la zona sureña voy a hacer más daño a lo que es la flora. Y si impacto la flora, voy a impactar la fauna también en forma indirecta. Esa es la razón. No tiene nada que ver con el agua. Se entenderá por exploraciones al conjunto de obras y acciones conducentes al descubrimiento, caracterización, delimitación y estimación del potencial de una concentración de sustancias minerales que eventualmente pudieran dar origen a un proyecto de desarrollo minero, que consideren menos plataformas que las indicadas en el inciso anterior según las regiones respectivas. O sea, cualquier lugar que tenga menos de 40 perforaciones de sondaje en la zona norte o menos de 20 en la zona sur, se considera solamente exploración y no prospección minera. Por lo tanto, no tendría que entrar a, eh, al SEA, ¿cierto? A ser evaluada medioambientalmente. Y 3, se entenderá por proyectos de disposición de residuos y estériles aquellos en que se dispongan residuos masivos mineros, sean escorias, sean ripios de lixiviación, o sean, por ejemplo, tanques de relave, resultantes de la extracción o beneficio, dice. Botaderos también, ¿ya? Un botadero es residuo estéril de la extracción. Todo lo demás son de beneficio, como son los tanques de relave, los ripios de lixiviación o los escoriales, ¿cierto?, de las fundiciones, tienen que ver con el beneficio, tales como estériles, minerales de baja ley, residuos de minerales tratados por lixiviación, relaves, escorias y otros equivalentes que provengan de uno o más proyectos de desarrollo minero. Basta con que sea de un proyecto nomás, que por sí mismos o en su conjunto tengan una capacidad de extracción considerada en la letra I1 anterior, o sea, 5.000 toneladas al mes. Por eso dice que provengan de uno o más proyectos de desarrollo minero que por sí mismos o en su conjunto, si son varios, tengan una capacidad de extracción considerada en la letra I1, o sea, 5.000 toneladas al mes. Se entenderá por proyecto de desarrollo minero correspondiente a petróleo y gas, aquellas acciones u obras cuyo fin es la explotación de yacimientos,
comprendiendo las actividades posteriores a la perforación del primer pozo exploratorio y la instalación de plantas procesadoras. Y 5. Se entenderá que los proyectos o actividades de extracción de áridos o greda son de dimensiones industriales cuando. Y 5.1. Tratándose de extracciones en pozos o canteras, la extracción de áridos y o greda sea igual o superior a 10.000 metros cúbicos mensuales, 10.000 metros cúbicos mensuales, o a 100.000 metros cúbicos totales del proyecto, o 100.000 metros cúbicos totales de material removido durante la vida útil del proyecto o actividad. O extraigo 10.000 metros cúbicos al mes, ¿ya? O en el total del proyecto puede que trate menos de 10.000 metros cúbicos al mes, pero esté considerado un proyecto que va a ser más de 100.000 metros cúbicos totales, ¿ya? Entonces, también tendría que entrar al SEA de acuerdo a esa caracterización. Se consideraría un proyecto industrial o de dimensiones industriales. O también dice otra cosa. Dice, o abarca, acá, o abarca una superficie total igual o mayor a 5 hectáreas. Si el proyecto de extracción de áridos o de greda tiene una extensión, puede que no saque 10.000 metros cúbicos al mes, ni vaya a extraer más de 100.000 metros cúbicos totales, pero puede que esté tratando 5 hectáreas o más. Desde ahí esté sacando material de 5 hectáreas o más. Por lo tanto, estoy afectando una zona superficial que puede estar afectando el caudal de un río, ¿cierto? O puede estar afectando, no sé, pues la superficie predial natural, porque estoy tratando más de 5 hectáreas, por lo tanto va a impactar sobre la flora o la fauna. Y 5.2. Tratándose de extracciones en un cuerpo o curso de agua, el volumen total de material a remover durante la vida útil del proyecto o actividad sea igual o superior a 20.000 metros cúbicos. Si de un curso de agua, por ejemplo, de la cuenca hidrográfica de la Concagua, ¿ya? Estoy sacando áridos para la construcción y estoy pensando en sacar 20.000 metros cúbicos o más de ese sector, entre Arica, Parinacota, a Coquimbo, lo máximo que puedo sacar son 20.000 metros cúbicos, ¿ya? Y desde 20.000 metros cúbicos para arriba pasan por el SEA, incluyendo los 20.000 metros cúbicos, dice igual o superior. Y en las regiones más sureñas, o sea, estamos hablando de la quinta región, ¿cierto? La región de Valparaíso, hasta la región de Magallanes y Antártida chilena, incluyendo la región metropolitana, se pueden extraer hasta 50.000 metros cúbicos sin pasar por el SEA. Si obtengo o voy a sacar más de 50.000 metros cúbicos de arena o ripio de estas regiones más sureñas, desde 50.000 metros cúbicos para arriba, tengo que pasar por la evaluación ambiental del Servicio de Evaluación Ambiental. Y 5.3. Tratándose de extracciones de arena en playa, entendiéndose por esta aquella porción de territorio comprendida entre la línea de baja y alta marea, esa es la playa, ¿cierto? La extracción sea igual o superior, estamos hablando del mar, la extracción sea igual o superior a 50.000 metros cúbicos de arena durante la vida útil del proyecto, ojo. O sea, si el proyecto va a abarcar 50.000 metros cúbicos o más, sí o sí tiene que entrar al SEA. Y 6. Se entenderá que toda extracción de turba, ya la turba es un material de origen orgánico, con alto contenido de materia orgánica, pero ya está en una fase de descomposición, es bien negruzca, está en una fase de avance para pasar a ser carbón después de muchos años, ¿cierto? Pero ya no es la típica, no es el típico suelo donde uno planta.
donde se entenderá que toda extracción de turba tiene características industriales, cuando se entenderá por turba aquella mezcla de restos vegetales en distinto grado de descomposición presentes en las turberas, y que se diferencia de los vegetales que se encuentran en su superficie, dentro de los cuales se incluye, entre otros, el musgo y con los que se conecta funcionalmente. Repito la última parte, dice, presentes en las turberas y que se diferencia de los vegetales que se encuentran en su superficie, dentro de los cuales se incluye al musgo, ¿ya? Entonces es lo que está bajo, ¿cierto?, la zona de las raíces, se podría decir, y con los cuales se conecta funcionalmente. Letra J, oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos. También tiene que ver con nosotros. Oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos. Los ductos mineros son, por ejemplo, los mineroductos de concentrado que vienen de Pelambre a la costa, ¿cierto?, a su embarcadero o su puerto de embarque de concentrado. Pero también ductos mineros son los mineroductos o canales de relave, los que llevan el relave, por ejemplo, al tanque de relave. También son ductos mineros. Se entenderá por ductos análogos aquellos conjuntos de canales o tuberías destinados al transporte de sustancias y o residuos que unen centros de producción o beneficios, ¿cierto?, almacenamiento, tratamiento, esa sería una planta de beneficio, o disposición, un tranque relave, con centros de similares características o con redes de distribución. Repito las características. Se entenderá por ductos análogos aquellos conjuntos de canales o tuberías destinados al transporte de sustancias, que puede ser concentrado, petróleo, gas, por ejemplo, que el gas cuando se traía de Argentina, y o residuos que unen centros de producción, almacenamiento, tratamiento o disposición, con centros de similares características o con redes de distribución. Se exceptúan las redes de distribución y aquellos ductos destinados al transporte de sustancias y o residuos al interior de los referidos centros de producción. Si en un centro de producción tengo canales, tengo mineroductos, pero dentro del centro de producción o de beneficio, esos están fuera de el SEA, porque ya se evaluó en su totalidad, ¿cierto?, esa planta. Letra K. Letra K. La letra K la vamos a dejar para la próxima semana mejor, ¿ya? Porque ya nos salimos de la parte minera. ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Ya, chiquillos, entonces lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Estamos estudiando el reglamento de evaluación medioambiental. Ya la subí, tanto el reglamento como la ley, así que la pueden ver en el aula. Nos estamos viendo. Saludos. Chao. Chao.